Nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, digna, eternamente digna, impresionante y digna. Solo ante ti yo me inclino. Señor Jesús, tú eres digna, eternamente digna, impresionante, digna. Solo ante ti yo me no tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada
multitud de errores, me inclino ante ti. Sigo eternamente vivo, impresionante, vivo, solo ante ti yo me rindo. Señor, marca tu remanente en medio de todas las naciones. Gente que no se va a inclinar ante las tentaciones del enemigo. Gente que no se va a inclinar ante las propuestas del sistema de este mundo. Gente de carne y hueso, pero que solo se inclina ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Aquí está el Señor. Todavía hay gente santa en esta tierra. Todavía hay gente consagrada. Nos acercamos al trono de la gracia y aquí vamos a permanecer. El trono de la gracia.
bendiga, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en sus casas, viendo esta transmisión. Y pues bueno, como se dan cuenta, el día de hoy es domingo. Como todos los domingos toca la predicación que nos hace nuestro pastor. Y pues bueno, el día de hoy vamos a tratar sobre un tema muy importante, muy interesante, que es el COVID-19, lo que el COVID-19 dejó al descubierto. Entonces, pues va a estar muy interesante. Espero que estén ahí viéndonos, comenten, compártanlo con sus vecinos, con sus familias, para que todos nos vean y pues le llegue a su corazón este mensaje que nuestro pastor va a tratar. Entonces, pues creo que pasamos con nuestro pastor para que nos hable más sobre este tema. Bienvenidos. Muy buenos días, tardes más bien. El Señor los bendiga en esta preciosa tarde. Estamos muy agradecidos con Dios del privilegio y la oportunidad que nos da una vez más de estar aquí en su casa de oración y llevando la palabra de Dios. Siempre es un privilegio y una oportunidad muy buena de poder presentar el Evangelio de la palabra de Dios. Quiero enviarles saludos a todas aquellas personas que nos están escuchando a través de esta transmisión. Les invitamos para que estén al pendiente y no se pierdan la predicación. El Señor creo que tiene cosas interesantes que decirnos el día de hoy. También quiero agradecer a todos los hermanos de la Victoria que se mantienen en línea, que están al pendiente de las predicaciones. Dios los bendiga, mis amados. Les extrañamos, como lo decimos casi cada 8 días. Pero pronto, con la ayuda de Dios, estaremos reunidos una vez más, juntos, como el Señor quiere que lo hagamos, en armonía. Dice la palabra de Dios que ahí hay bendición, hay vida eterna. Y le damos muchas gracias a Dios por la oportunidad y el privilegio que nos da de poder compartir en este día la poderosa palabra de Dios. Así que les invitamos para que estén al pendiente, para que no se despeguen. Y como bien nos hizo el favor de compartirnos Estrellita, hoy vamos a tratar el tema lo que COVID-19 dejó al descubierto. Amén. Yo le voy a invitar para que usted se concentre en la palabra de Dios, para que este día usted esté expectante, para que no se distraiga, para que deje todas las obligaciones y cosas que esté haciendo en su hogar y se siente, dedique este tiempo a Dios. Es una hora la que le dedicamos los domingos, lo que le dedicamos para escuchar su palabra, y le aseguro, con todo mi corazón se lo aseguro, no hay nada más importante que usted pueda estar haciendo hoy que no sea estar escuchando el mensaje de la palabra de Dios. No es más importante estar lavando los trastes, no es más importante estar picando la carne para la comida, no es más importante estar lavando a lo mejor los uniformes, no es más importante estar haciendo hoy el aseo ahí en su casa. Ahorita lo importante es que usted se concentre en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra bendita de Dios ahí en la parábola del sembrador, que el sembrador salió a sembrar y que aventó la semilla, pero la semilla fue caída en ocasiones en buena tierra, que es nuestro deseo, entre espinos, entre las piedras, fue caída o cayó sobre el camino. Pero lo que llama la atención es que dice la Biblia que una parte de ella vinieron las aves del cielo y robaron la semilla. Y yo deseo con todo mi corazón que este no sea el caso, que el enemigo no le robe a usted la bendición de estar atento al mensaje de la palabra de Dios. No permita que el enemigo le robe este mensaje. Hoy vamos a tratar, como ya nos hicieron el favor de introducirlo,
lo que el COVID-19 dejó al descubierto. Y sin más, vamos a entrar de lleno a la palabra de Dios. Yo recuerdo que por ahí de los primeros días que tuvimos la oportunidad de empezar a transmitir en línea, yo utilicé esta introducción. Un día el mundo despertó con la noticia de que la gran muralla china, esa muralla que es capaz de verse incluso desde el espacio exterior, y que grandes imperios en el pasado fracasaron una y otra vez al tratar de penetrarla, fue insuficiente para que un virus microscópico que se mide en nanómetros pasara no solamente sus barreras, sino que invadiera al mundo entero. Un día el mundo despertó con la noticia de que la verdad superó la magia y el parque de atracciones más grande del mundo, me refiero a Disney, cerrara por primera vez sus puertas en todo el planeta. Un día la ciudad que ellos dicen no haber inventado el pecado, solamente lo perfeccionaron, la ciudad de Las Vegas, incluso su eslogan principal es Sin City, que quiere decir la ciudad del pecado, hoy piensa en todo menos en pecar. Un día la ciudad que nunca duerme tuvo que apagar sus luces y forzar a sus habitantes a descansar, me refiero a las ciudades de Nueva York. Un día no solo todos los caminos, no solamente llevan a Roma, ahora todos querían imitar a Roma. Un día el personaje que se autodenomina el representante de Dios en la tierra tuvo que hacer su homilía en una plaza totalmente vacía y él mismo tuvo que hacerse la prueba contra el COVID o para detectar el COVID-19. Esto fue cuando recién empezó este asunto de la pandemia, pero nos dimos cuenta de que todo eso duró unos pocos días y gracias a Dios no fue la situación, al menos en nuestro país, tan grave, tan devastadora como en otros países. Pero lo que sí nos dimos cuenta es que independientemente del país que sea, ya sea en los países más afectados, en los países donde hubo demasiada cantidad de personas que lamentablemente perdieron la vida, independientemente de dónde haya sido la situación, la gente se relajó. La gente dejó de tener cierto temor, de tener cierta reverencia a las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque el miedo al principio hizo que muchas personas volvieran a Dios. Muchas personas empezaron a pensar en Dios. Pero pasó el tiempo y como no es la excepción la iglesia de Dios, también la iglesia de Dios sucedió así. Yo recuerdo que los primeros días de que empezamos a transmitir en línea, la gente estaba al pendiente de las transmisiones. Teníamos conectadas a bastantes personas viendo la predicación de manera online. Nos aparecía en nuestros registros cuántas personas empezaban a ver las predicaciones. Y no sucedió solamente en la congregación de la que yo pastoreo, sino en la mayoría de las congregaciones del mundo empezó a suceder lo mismo. Todo el mundo empezó a congregarse. Es más, yo recuerdo que los primeros días que la gente empezó a transmitir en Facebook y YouTube empezaron a tener problemas, empezaron a saturar. Y hubo quienes empezaron a decir que los estaban censurando y que estaban haciendo no sé qué cosas en contra de ellos. No fue la razón así. Lo que sucedió es que como muchas personas empezaron a conectarse al mismo tiempo, las redes sociales empezaron a colapsar. Hoy no es el caso. No es que hayan ampliado sus anchos de banda, no, sus banda ancha, no es que hayan ampliado sus plataformas, no es que hayan ampliado sus servidores. Lo que sucedió es que menos gente siguió conectándose. Y esto fue una tendencia hacia la baja. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay muchas cosas que el COVID-19 nos enseñó como iglesia cristiana, como el mundo y como iglesia cristiana. Y yo por esa razón hoy traigo estos puntos a ustedes para comentarles que hay cosas que a mi manera de pensar, a mi juicio, a mi forma de ver las cosas, hay cosas que el COVID-19 dejó en descubierto para muchos de nosotros. Una de las cosas que yo veo que el COVID-19 dejó al descubierto es que hay más cristianos religiosos que creyentes. ¿Sí? Hay muchos cristianos, hay mucha gente. Yo decía anteriormente, cuando recién empezaba el año, que incluso hoy en día ser cristiano es algo popular. Ser cristiano es ir con la tendencia del mundo. Ser cristiano es buena onda. Pero lamentablemente hay muchas personas que nada más van a un lugar de adoración,
se congregan en una iglesia, militan como cristianos, pero realmente Cristo no ha nacido en el corazón de muchos de ellos. ¿Por qué razón? Porque lamentablemente nosotros apenas empezamos a experimentar una sombra de cambio, empezamos a experimentar algo que nos saca de nuestro confort, y el amor, la devoción y la pasión que tenemos por Cristo aparentemente se va. Y yo voy a tomar hoy algunas citas bíblicas. Le invito para que busquen en su casa, primer libro de Samuel, capítulo 17. Es una historia que la mayoría de nosotros conocemos. Es una historia conocida, es una historia que todos la sabemos. Es una historia que, pues creo que la mayoría de las personas no son desconocidas. Esta historia es la historia de cuando David mata a Goliat. Pero hoy voy a tratarla de otro enfoque. No voy a dedicar tanto a que David mató a Goliat, sino quiero dejar en perspectiva algunos detalles. Dice la Biblia, primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 1 en adelante. Lo leo yo y usted me sigue con su vista, y si tiene su Biblia allí, pues lo leemos juntos. Dice el Señor en su palabra: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. O sea, aparte de ser gigante, era un hombre paladín. Paladín es el título que se le daba a un campeón de guerra. No se lo ganaba cualquier persona, no era que algo iba ascendiendo en grados escolares, sino que este título de paladín solamente se le daba a un campeón de guerra. Y además, pues, vestía de una forma impresionante, atemorizante, abayazante, y muchas personas, pues, sucedió lo que voy a leer a continuación. Y se paró, verso 8, y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Parecía muy lógico esta situación. ¿Para qué derramar tanta sangre? ¿Para qué van a perecer inocentes? Parecía muy lógica esta situación. Parecía que era más sabio lo que decía Goliat. Goliat se apoyaba en su temeridad, en sus habilidades para la batalla. Goliat se apoyaba en su fortaleza, en su estatura física. Se apoyaba Goliat en sus habilidades para pelear. Por eso él decía: no es necesario que nos enfrentemos en batalla todos. Manden a un campeón de guerra, vamos al campo de batalla, peleamos entre él y yo, y si él me vence, nosotros le servimos. Pero si yo le venzo a él, ustedes me sirven a mí. Y dice la Biblia que lo que nosotros estamos viendo, creo que es lógico lo que propone Goliat, ¿sí o no? Es lógico. ¿Para qué derramar sangre de inocentes? Vamos a pelear entre los capitanes, entre los valientes, entre los campeones. Mándense campeón, yo soy el campeón de Filistea, y mándenme al campeón de Judá, y asunto resuelto. ¿A poco no parece una sabia decisión lo que tomaba Goliat? El problema fue que dice la palabra bendita de Dios, y añadió el filisteo, verso 10: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Eso es lo que venía haciendo, desafiar. Dame un hombre que pelee conmigo. Vuelvo a repetir, no parece una mala idea, pero dice la Biblia en el verso 11, y este es el meollo del asunto: oyó Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo. Las oyó el rey y las oyó todo el pueblo, desde los ancianos hasta los niños, desde los valientes hasta los más cobardes, desde los religiosos, desde los fariseos,
desde los sacerdotes, desde los levitas, todas las personas de Israel oyeron lo que Goliat decía, el desafío que les aventaba. Pero ¿sabe qué es lo que dice la palabra de Dios a continuación? Dice, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Qué será gran miedo? ¿Cómo define usted gran miedo? Yo defino gran miedo como terror, pánico, horror, histeria colectiva. No sé, yo defino gran miedo como muchas maneras. Tuvieron gran miedo, dice la Biblia. No dice solamente tuvieron miedo, que a lo mejor tener miedo sería lógico. Dice la Biblia, tuvieron gran miedo, tuvieron pánico, tuvieron horror, tuvieron terror. Y es por eso que hoy en día nos damos cuenta que cuando se presenta un desafío a nuestras vidas, habemos creyentes y habemos religiosos. Quiero que sepas que al religioso no le sirve de nada ir a una iglesia. Al religioso no le sirve de nada traer una Biblia bajo el brazo. Al religioso no le sirve de nada no perderse ningún servicio en la congregación. Al religioso no le sirve de nada hacer todas estas cosas si no cree en su corazón. Porque si una persona empieza a creer, dice la palabra bendita de Dios que al que cree todo le es posible. No va a tener miedo, no va a tener falta de ningún bien. Cuando una persona cree, pone en práctica lo que cree. Quiero que pongan aquí en perspectiva que lo que sucedió en aquellos años es muy similar a lo que está sucediendo en nuestros tiempos. Un desafío se presenta a las puertas de nuestra normalidad. Un desafío se presenta a las puertas de nuestra cotidianidad. De repente un día despertamos, como dije hace un momento, y nos dimos cuenta de que la muralla china no pudo contener el virus. Disney tuvo que cerrar las puertas porque la verdad superó la magia. La ciudad del pecado no pensaba en pecar. Todos los caminos que llevaban a Roma, al principio todo el mundo los evitaba por ser el foco de infección. Y grandes ciudades y potencias sucumbieron ante un desafío. Eso es en el mundo. Pero en la vida cristiana lamentablemente sucedió igual. Conozco cristianos que muy lamentablemente nunca difunden un mensaje de esperanza. Jamás en la vida habían compartido un texto en sus redes sociales. Jamás habían dicho, Cristo te ama, no te preocupes, Dios tiene el control. Pero ahora que está esta enfermedad, se la pasan contagiando todas las noticias que infunden terror. Y que usa el tapabocas, y que ponte el gel, y que no te acerques, y que guarda la sana distancia, y que no salgas, y que no hagas esto, y que no hagas lo otro. Y yo digo, ¿dónde está entonces la fe de esas personas? Al mundo lo entiendo, así funciona. Pero el cristiano, aquel que se jacta de tener al Dios verdadero, aquel que resucitó de entre los muertos, aquel que reprendió al diablo y a todos sus cochinos demonios, aquel que venció la muerte y se levantó de entre ella victorioso al tercer día, aquel que está sentado en su trono de gloria. A todos esos cristianos que nos jactamos de decir que Cristo es nuestro Señor, ¿por qué no vivimos de acuerdo al Rey que supuestamente servimos? ¿Sabes por qué? Porque el COVID-19 nos vino a enseñar que hay más gente religiosa que creyente. Si tú creyeras, no tendrías miedo. Si tú creyeras, andarías con tu frente en alto. Si tú creyeras, no te atemorizarías. Y usted me dirá, pastor, pero ¿por qué como iglesia nosotros obedecimos a lo que las leyes seculares nos dicen, a lo que el gobierno nos comentó al principio? Porque yo les decía, entendiendo lo que la Biblia nos enseña a nosotros, de que nos sujetemos a nuestras autoridades, siempre y cuando vayan alineadas a los designios de Dios. Al principio nos dijeron, es una enfermedad nueva, no queremos que le pase nada a nadie, lamentablemente es una enfermedad muy mortal y necesitamos que todos salgamos de circulación para que el virus se detenga. Cuando nosotros pensamos eso en consenso con los demás pastores, nos dimos cuenta de que el gobierno estaba tratando de hacer algo correcto. Era un virus nuevo, el gobierno no sabía, y estaba el gobierno a lo mejor exagerando con las medidas. ¿Por qué? Por obvias razones. Porque más vale prevenir que lamentar. Después nos dijeron, háganos el favor de limitar sus servicios, que no vaya tanta gente. Y nosotros al principio tomamos la decisión de mejor no hacer servicios y dijimos, si es un mes, en un mes no pasa nada.
pero nunca dejamos de predicar el mensaje de la palabra de Dios. Pero esto de cerrar nuestras iglesias fue una situación que Dios permitió para mostrarnos a muchos de nosotros realmente dónde está nuestra confianza. ¿Por qué razón? Porque nos dimos cuenta de que hay muchas personas que no van a la iglesia. Nos dimos cuenta de muchas personas que van a un templo. Nos dimos cuenta de muchas personas que se congregan en un templo. ¿Por qué? Porque la iglesia eres tú. Tú eres la iglesia, tú debes de testificar, esté abierto el templo o no esté abierto el templo. Pero muchas personas, como dije hace un principio, cuando recién empezamos a transmitir en línea, todo el mundo quería entrar a ver las transmisiones, pero lamentablemente nos dimos cuenta de otra situación. La situación que viene a continuación, que también nos enseñó o nos dejó en perspectiva o al descubierto esta enfermedad del COVID-19. Nos dejó en perspectiva de que hay muchos cristianos que lamentablemente se acostumbran a todo. A todo se acostumbran. Al principio empezaron, como dije hace un momento, a meterse a las transmisiones, a comentar, a compartir. Aquí lo vimos en la iglesia con los hermanos, les mostraba estadística, llegábamos a alcanzar hasta 1,500 personas por transmisión. Hoy lamentablemente no son ni 4 ni 6 personas las que a veces siguen la transmisión. ¿Por qué? Nos acostumbramos a vivir. Yo hace un tiempo les predicaba aquí en la congregación que cuando yo he leído este párrafo de la historia de cuando Goliat desafió al pueblo de Israel, yo les decía, ¿cómo es posible que se hayan acostumbrado a vivir con el enemigo afuera? Pero aquí está la respuesta. Nosotros nos hemos acostumbrado también a eso. Quiero que sepa que la palabra que Dios utiliza de que tuvieron gran miedo y tener miedo son diferentes. ¿Por qué? Porque tener miedo es algo que muchos dijéramos es natural. Incluso están clasificados los diferentes tipos de miedos. Voy a mencionar algunos. Según el nombre que le ponen a estas cosas, le llaman fobias a los miedos. Y existen miedo a todo. Existen miedo, por ejemplo, a los lugares abiertos, que se llama agorafobia. Hay gente que no puede estar en espacio abierto porque tiene terror. Hay gente que tiene miedo a lo contrario, a los espacios cerrados. Sienten claustrofobia, se llama esa fobia. Miedo a las alturas. Acrofobia, estar en las alturas, a mucha gente le da miedo. Miedo a las arañas, aracnofobia. Incluso miedo a estar solo, se llama autofobia. Y pudiera mencionar diferentes tipos de miedo. Miedo que yo diría en ocasiones es hasta natural, pero la Biblia nos enseña a nosotros. Segunda Timoteo capítulo 1 verso 7, la Biblia nos enseña a nosotros, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La Biblia nos enseña a nosotros que el espíritu que Dios ha derramado sobre nosotros no es un espíritu de cobardía. Está bien, yo voy de acuerdo que hay gente que le tiene miedo a las arañas, es algo natural. Habrá gente que le tenga miedo a las cucarachas, a los ratones, pero tenerle miedo al diablo, tenerle miedo al porvenir, es como no confiar en Dios, es como decir lo que Dios diga no me interesa. Sí habrá resucitado, sí será muy poderoso, sí tendrá poder para resucitar hasta de los muertos, pero yo por lo pronto de mi casa no salgo, no vaya a ser que a Dios se le olvide defenderme. Y la Biblia dice que Dios no quita su mirada de nosotros. Dios dice en su palabra, aquí no se adormecerá, ni siquiera va a bostezar el que te guarda. Pero a veces tenemos nosotros esta clase de temor, y es cuando pone en perspectiva que habemos cristianos religiosos que escuchamos y en la teórica se escucha muy bonito, y hay cristianos creyentes que creen lo que dice la palabra de Dios. Yo ponía un ejemplo en ocasiones en días pasados y les decía, me he topado con gente atea y que hemos tenido diálogos y debates. Y me dicen, si tú me convences de que existe Dios, y yo le digo, no, yo no tengo por qué convencerte. Si tú crees que existe Dios, qué bueno, y si no, I'm sorry for you. Yo no tengo por qué convencerte, ese es un asunto tuyo. Pero hasta por lógica les digo, es mejor creer en Dios. Supone, digo, que llegamos a la eternidad, nos morimos.
Y después de muertos nos damos cuenta que efectivamente no hay nada más allá. Se acabó la vida y se acabó todo. ¿Yo qué pierdo por creer en Dios en esta vida? ¿Qué pierdo por servir a Dios en esta vida? Si al final de cuentas llegamos a la eternidad y resulta que efectivamente no existe Dios, ¿qué pierdo? No, pues nada. ¿Y tú qué ganas? Pues tampoco nada. Le digo, hasta por lógica es mejor creer en Dios, porque imagínate, supón que llegamos a la eternidad y resulta que sí existe algo más allá, que sí existe un infierno y que sí existe un cielo. Imagínate nada más. Hasta por lógica le dije, si no encuentro en la eternidad con Dios, ¿qué voy a ganar? No, pues todo, porque te vas a ir con Dios. ¿Y tú qué vas a perder? Hasta por lógica le digo, servir a Dios es lo mejor. No hay nada que perder, al contrario, todas las de ganar. Pero comprendo por qué hay personas que dejan de creer en Dios. Porque ven la vida de muchas personas que son muy buenas para predicar, pero son muy malas para poner en práctica sus predicaciones. Hay mucha gente que le dice Cristo te ama, pero se la pasa regañando o peleando con su cónyuge. Hay mucha gente que se la pasa hablando del amor de Dios, pero no tienen amor a sus familiares ni a sus semejantes. Por esa razón muchas personas dudan de la existencia de un Dios. Porque nosotros somos los que hemos puesto en mal el poder de Dios. Cuando se viene esta situación, yo estoy de acuerdo que el mundo tiemble, que el mundo tenga temor. Estoy de acuerdo que el mundo se paralice. Pero no estoy de acuerdo que un cristiano viva aterrorizado por situaciones que vienen al mundo. Pastor, ¿por qué tenía miedo el pueblo de Israel? Porque tenían miedo a una muerte inminente. Pero déjame te digo una cosa, morir es inevitable. Lo he explicado en diversas ocasiones, morir es algo seguro. Te puedes morir al salir de la regadera, dar un paso en falso, te resbalas, te desnucas y hasta ahí llegaste. Puedes morir de una bala perdida, puedes morir de un accidente, puedes morir de un paro fulminante, atragantarte con tu propia comida. Morir es algo seguro. Pero dice la palabra bendita de Dios, para mí el vivir es Cristo. Mientras viva, le voy a servir, voy a dar testimonio de Él, voy a glorificar y proclamar sus grandezas. Mientras viva, mi vida va a ser para su servicio. Porque cuando muera, dice el apóstol, el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque ya voy a dejar de estar en este mar de lágrimas. Ya voy a dejar de vivir en este mundo tormentoso. Allá donde no habrá más llanto, ni amargura, ni tristeza, ni dolor. Donde todos estaremos a la altura del varón perfecto. ¿A poco no estar allá? Sería increíble. Pero mucha gente ama vivir aquí en este lugar. Ama vivir esta vida. Un cantante compuso una poderosa alabanza y que decía, cuando solo minutos me encuentren, me queden y me manden traer al ministro. Cuando ya muy querido me digan que mi vida no tiene remedio, dice, esta vida que tanto adoramos, nos encanta vivir. Pero si vamos a vivir con gozo, con ánimo. Sí hay aflicciones, el Señor, como lo he venido diciendo, no nos mintió. Nos dijo que vendrían persecuciones, lo explicamos el domingo pasado y el miércoles también. Nos dijo que habría persecución, que nos mandaría como ovejas en medio de lobos. Nos dijo el Señor que incluso van a venir lobos vestidos con piel de oveja. Nos enseñó que habría muerte, que habría angustia, que tendríamos aflicciones y dijo, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. A veces tenemos miedo por cosas innecesarias. Dice la palabra bendita de Dios que el pueblo de Israel tuvo miedo. Miedo por una muerte inminente. No, miedo al morir. Yo comprendo que el miedo es natural, pero a veces el miedo es perjudicial. No sé si has visto tú en alguna ocasión de tu vida a una persona cruzar una calle y de repente viene un vehículo a toda velocidad. Esa persona, cuando ve que viene el vehículo intempestivamente hacia su vida, hacia él, ¿te has fijado que un gran porcentaje de las personas, en vez de correr a ponerse a salvo,
se quedan parados, estáticos. Viene un carro, tú volteas hacia los lados, viene el carro y de repente tú vas cruzando la calle, ves el carro y te paras. ¿Sabes por qué? Porque el miedo paraliza, el miedo te obstaculiza. Y yo les decía a ustedes en esta serie que hemos venido hablando del temor de Dios, Satanás es usurpador. Usurpador quiere decir que quiere tomar el lugar que no le corresponde. Satanás quiere que le tengas miedo. ¿Por qué? Porque cuando temes a algo, a esa persona que temes, te sujetas. A lo que le temes, te rindes pleitesía. Hay personas que lamentablemente le tienen miedo al enemigo. Cuando la palabra bendita de Dios dice que los demonios creen y tiemblan. Los demonios mismos le tienen miedo a Dios. La Biblia nos ha dado señales. En una ocasión el Señor Jesús fue a predicar a Gadara, lo prediqué aquí el otro día. Pero dice la Biblia que cuando el Señor llegó a esas tierras, los primeros que salieron al encuentro fue el endemoniado, y los demonios hablaron a través de él y le rogaron. Imagínate, los demonios rogándole a Jesús: no nos mandes al abismo. ¿Te imaginas? Los demonios mismos le tienen miedo a Jesús, temor a Dios. Y los cristianos estamos confundidos, le tememos al mundo, le tememos al diablo, le tememos a la adversidad, le tememos al que dirán, le tememos a diferentes cosas en la vida, pero no le tememos a Dios. Y creo que como cristianos debemos de nosotros cambiar esta perspectiva, porque Dios tiene un plan trazado en nuestras vidas. Pero a veces el enemigo va a tratar de evitar que tú vivas esa vida que Dios diseñó para ti. Dice la palabra bendita de Dios que después de un tiempo, también lo que deja en perspectiva esto del COVID-19, lo que vino a dejar en descubierto es que después de un tiempo a todos nos acostumbramos. Chécate lo que dice la Biblia en primero del libro de Samuel, capítulo 17, ahora el verso 12. Primero de Samuel 17, 12. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres, ya era un hombre mayor. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito, Abinadab el segundo y Sama el tercero. Y David era el menor de los 8. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, otros 3 se quedaron en casa, otros 4 se quedaron en casa, y David era el que les trae el lonche. Pero David había ido y vuelto, y dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Nosotros ya llevamos 66 días, si mal no recuerdo. Ya no es cuarentena, ya sería una sesentena, y no sé qué sigue a continuación, setentena y algo así por el estilo. Pero dice la Biblia que el pueblo de Israel se había acostumbrado a tener al enemigo a la puerta 40 días. Yo he predicado muchas veces de la historia de David, y cada vez que leo la historia a mí me asombraba. Ya no me asombra porque ya el Señor dejó en perspectiva que el pueblo se acostumbra. Pero yo siempre predicaba, a los hermanos de la iglesia los he comentado, cómo se acostumbraron a vivir encerrados en 4 paredes. Cómo se acostumbraron que durante 40 días el enemigo estaba a las puertas de su casa. Cómo se acostumbraron, no sé, a lo mejor los primeros días tuvieron mucho miedo. Se quedaron en casa, a lo mejor el gobierno dio las mismas instrucciones: quédate en casa. Solo que haya un valiente y quiera venir y matarnos, si no, quédense en casa todos. Ahora nos dicen igual, quédense en casa hasta que encontremos un valiente que descubra la cura. Cuando la Biblia dice que hace más de 2000 años el Señor llevó todas nuestras enfermedades y sufrió todos nuestros dolores, y por su llaga somos curados. No vamos a ser curados.
No seremos curados, somos curados. Ahora nos dicen lo mismo que a lo mejor le dijo el rey: quédate en casa, no salgas porque te ve el Goliat y como quiera te mata. No, y el problema no es que te mate, el problema es que si te mata nos vamos a hacer siervos todos. Dice la palabra de Dios que lamentablemente el pueblo se acostumbró a vivir 40 días con el miedo. Hay gente que lleva más de un año con miedo, más de 10 años con miedo. Hay gente que lleva toda la vida viviendo con miedo y ¿sabes qué? Se acostumbran. Yo estoy de acuerdo, como lo dije, que el mundo así funcione. Pero el cristiano, ¿por qué debe de acostumbrarse a vivir con temor? ¿Por qué el cristiano debe de acostumbrarse a vivir con miedo? Imagínate al pueblo de Israel durante 40 días, no sé si suspendieron la escuela, no sé si dejaron de ir al mercado, no sé si dejaron de ir a las tiendas, o a lo mejor se acostumbraron y dijeron: mira, ya calculamos, Goliat sale por ahí de las 10 de la mañana porque no se levanta muy temprano, y vuelve a salir por ahí de las 6 de la tarde porque se cuesta temprano. Entonces a las 10 y a las 6 es a la hora que sale. Es un decir, la Biblia no lo dice. Lo que sí dice es que salía 2 veces al día, uno en la mañana y uno en la tarde. Y la gente se empezó a lo mejor a acostumbrar a vivir con Goliat a las puertas de su casa. Y a lo mejor en la mañana se levantaba la esposa y le decía: oye, mi amor, no tengo que darte de comer porque se acabó la leche y el huevo. Y el esposo dice: mira, ahorita voy a la tienda, pero no traes hambre. Sí traigo hambre, pero ahorita no salgo porque si salgo me topo con Goliat. Ve al Oxxo: no, ahorita no voy porque si salgo me topo con el gigante. ¿A qué hora vas a ir? Después del mediodía. ¿Y qué vamos a hacer en la mañana? Pues no sé, hazte unas tortillas revueltas con otras. El miedo los acostumbró a vivir con el enemigo a la puerta. Lamentablemente, ¿qué es lo que ha generado esta situación? Lo mismo: miedo, pánico. También nos dimos cuenta de que otra de las cosas que dejó en perspectiva, que puso al descubierto esto del COVID-19, además de que hay más gente religiosa que creyente, además de que hay gente que a todo se acostumbra, también nos enseñó que hay un pretexto para todo. Para muchos este fue el pretexto perfecto para no acercarse a las personas. Hay gente, no nos van a dejar mentir, que este mundo toda la vida ha sido un mundo racista y clasista. Siempre ha habido personas que se creen de primer nivel y gente que se cree menor que los demás. Siempre lo ha habido. Hasta en todo hay esas diferencias. ¿Recuerdas la película del Titanic? Esa película de Leonardo DiCaprio y la Kate Winslet. La Kate supuestamente era de primera clase y el otro era de cuarta o quinta clase. Siempre ha existido eso. Lo mismo sucede en nuestra sociedad. Tú vas a una aerolínea y hay personas que se preocupan por subir en primera clase. En primera clase lleva un asiento un poquito más amplio. Es de los primeros en subir, de los últimos en bajar. Solo de los que le ofrecen ahí cacahuates y refrescos. Y se pelean y se sienten hasta mejor por ser de los que van en primera clase. Como si el avión fuera a llegar primero para ellos. Vimos lamentablemente lo que sucedió en Minneapolis. Lo de este pobre hombre Floyd, algo así se llama. Siempre ha existido eso. Y este fue el pretexto perfecto para muchas personas de: por favor no se me acerque por la sana distancia. Pues la realidad de las cosas es que desde hace tiempo atrás no quería que nadie se les acercara. Hay gente que hasta parece que siente asco por los demás. Hay gente que quiere tener todo en una burbuja y que nadie se nos acerque porque nos van a contaminar. ¿Contaminar de qué? Dice la palabra bendita de Dios que todos los seres humanos tenemos cosas en comunes. Tenemos en común la vida, la muerte. Pero hay personas que tienen el pretexto perfecto. Este fue un pretexto para mucha gente, para marcar su distancia, para no salir de casa. Como les dije hace un momento, porque anteriormente ya lo hacían.
Pero como sociedad se verían mal si lo hicieran abiertamente. Pero ahora, como está el pretexto perfecto, ahora sí hay gente que no se acerca. Ven a un necesitado y no se acercan. No es porque no tengan compasión, es que porque la ley dice que no me le acerque. Si me estoy explicando, hay personas que este es el pretexto perfecto. También, para otros, el pretexto perfecto de ya no venir a la iglesia. Yo recuerdo que al principio yo mencioné, para todos aquellos que batallen, que se les complique ver una transmisión por internet, que no tengan los medios, no tengan internet, no tengan teléfono, o a lo mejor no les sepan, vénganse, no pasa nada. Pueden estar aquí en la iglesia es bastante amplia y podemos estar con todas las debidas protecciones, no hay problema. ¿Sabe qué sucedió? Mentira. Desde ese momento hasta el día de hoy, solamente una hermana que ella dijo, hermano, yo no tengo ni celular ni internet. Y dije, hermano, no hay problema. Lo mismo que les dije todo, también se lo digo a ustedes. Si batalla, véngase a la iglesia. Y solamente ella viene. He hablado con algunas otras personas y dicen, pastor, extrañamos la iglesia. Es que no nos podemos congregar porque no nos funciona el teléfono. No se preocupe, véngase, no va a pasar nada. ¿Cree que vienen? Es el pretexto perfecto para dejar de congregarse. Lamentablemente, también hemos visto cosas de que no importa cuántas veces la gente religiosa ate al diablo. Por más que lo atan al diablo, el diablo anda libre como si nada. Yo recuerdo los primeros días de esta situación del coronavirus. Hubo pastores, predicadores que ataron al diablo, lo reprendieron y lo echaron hasta afuera. Y coronavirus, fuera en el nombre de Jesús. El coronavirus ahí está. Lamentablemente hemos aprendido muchas cosas, pero la más terrible, la más terrible de las cosas que hemos aprendido, la dejé al final, que nos ha mostrado el COVID-19. No importa en qué país del mundo sea. No importa, en el mundo que sea. Hemos aprendido, o el coronavirus dejó en descubierto, que para el mundo la iglesia no es esencial. Pasaron un semáforo de cuándo puede abrir una iglesia. ¿Sabes cuándo puede abrir una iglesia según la ley? Cuando todo esté en verde. Hoy ya puede funcionar la minería, la cervecería, la industria automotriz, la industria aeronáutica, ya pueden funcionar las estancias infantiles. De hecho, esas nunca debieron cerrar, según dijeron. Pero escucha, por favor, ya puede funcionar una cervecería, pero una iglesia no. Y yo escuché durante muchos años, y siempre me he rebelado contra esto, yo escuché durante muchos años en las iglesias mensajes de que los jóvenes necesitan involucrarse en las cosas del mundo, que se involucran en cosas de ciencia, en cosas de cine, en cosas de política, para que sean ellos quienes tomen las decisiones. Ahí están las decisiones que hoy están tomando. Es más importante para el mundo una cervecería que una iglesia. La iglesia no es considerada un servicio esencial. ¿Dónde fue que nos extraviamos de tal punto? Usted dirá, el mundo siempre ha visto esto por la iglesia. No es cierto. En los principios de la iglesia, en los inicios de la iglesia era tendencia que todo el mundo quería ser como la iglesia. Dice la Biblia que todos vendían sus propiedades cuando se convertían y querían ser como la iglesia. En Jerusalén hubo un avivamiento de tal manera que todo el mundo, sacerdotes, reyes, gobernadores, políticos, todos querían ser parte de la iglesia. Y hoy en día, lamentablemente, la iglesia no es considerada un servicio esencial. Y yo digo, ¿dónde están pues todos aquellos que incursionaron en la política y dijeron, es que para tomar las decisiones? ¿Dónde están aquellos que supuestamente incursionan en el cine para hacer películas que tengan un mensaje cultural o cristiano? ¿Dónde están todos aquellos científicos que supuestamente tenían que ser parte, salir de la iglesia para que ellos puedan tomar decisiones? ¿Dónde están? Hoy lamentablemente
lamentablemente el gobierno nos acaba de decir, la iglesia va a abrir cuando todo esté bien. Estamos al revés. Dice la palabra bendita de Dios en 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Todos lo conocen, pero parece que no lo ponemos en práctica. Si mi pueblo se humilla, me busca, se aparta de sus malos caminos, clama a mí, dice el Señor, yo lo oiré desde el cielo. Pero para eso hay que arrepentirnos, para eso hay que clamar, para eso hay que buscarlo. Pero nos dimos cuenta de que estas situaciones lamentablemente vinieron a enseñarnos muchas cosas. Pero quiero que sepas que no voy a generalizar, porque hay gente verdadera creyente que sucede como sucedió con David. Dice la Biblia, ahí mismo en 1 Samuel capítulo 17, tú lo has leído muchas veces, te lo he predicado. Dice la Biblia que David llegó, dejó el mandado que traía para sus hermanos, escuchó a Goliat y dijo, ¿y este perro incircunciso quién es? ¿Por qué nos amedrenta? ¿Qué no lo ves que es gigante? ¿Qué no lo ves que es campeón de guerra? ¿Qué no ves cómo anda vestido? Dice, ¿qué importa cómo se vista? ¿Qué importa cómo pelea? ¿Qué importa su estatura? Nosotros servimos a Jehová de los ejércitos, al Todopoderoso, al alto y sublime, el primero y el último. ¿Qué tanto me dura ese perro incircunciso? Dice la Biblia. Y salió, lo enfrentó. Pero antes de enfrentarlo, dice la Biblia que sucedió una situación extraordinaria. Saúl le dijo, ok, ¿quieres salir? Sí. Nomás que ve con las debidas protecciones. Ponte cubreboca, ponte gogles o no sé cómo le llaman, ponte mascarilla, sal y enfrenta al diablo, pero con protección. Y lo trataron de vestir, dice la Biblia. Claro, es una comparación. Trataron de vestirlo con una armadura, con una espada, con un escudo. Dice la Biblia que David dijo, ¿pero por qué? Yo no estoy acostumbrado a andar así. Cuando andaba allá en el monte solo, una oveja me era extraviada, venía un lobo, un león, quería atacarla, y yo lo mataba al león. Venía un oso, misma suerte corría el oso. ¿Por qué? Porque soy muy diestro con la piedra, porque soy muy bueno para tirar la onda, porque soy muy bueno para espantar a los leones. No, porque Jehová está conmigo. Y eso es lo mismo que sucede en este tiempo. ¿Para cuántos de los que me están escuchando Jehová está contigo? Si tu respuesta es amén, si tu respuesta es afirmativa, entonces tú no debes de intentar caminar como camina el mundo. Tú me vas a decir, pastor, entonces no me pongo mascarilla, no me pongo gogles, no me pongo una careta, pastor, no me pongo el traje radiactivo. Si eres personal de salud, debes de hacerlo. Es más, no tenías que hacerlo a partir del coronavirus, eso es lo que tienes que hacer siempre. Pero lamentablemente hay personas que ahorita, en esta situación de la pandemia que estuvimos viviendo, y digo estuvimos porque ya va de salida, ahora sí, muy triste y muy lamentablemente, aquí es donde quiero ver el regreso de la iglesia. Muchos no van a regresar. Muchos no van a volver. Muchas personas en este tiempo, quiero que lo sepas con tristeza, se fueron al mundo. Mucha gente se enfrió. Mucha gente, y yo lo dije en una ocasión aquí, ¿qué es eso de que se enfrió? Es que se enfrió, se desanimó. Yo les decía, imagínense que un día llega mi esposa aquí a la iglesia, le diga, hermanos, ayúdenme a orar por mi esposo, se enfrió. Pues que prenda la calefacción. Métalo al horno. ¿Cómo que se enfrió? Pretextos piden algunos. Y sí, hay pretextos de todos. Puedes culpar al pastor, puedes culpar al gobierno, puedes culpar a quien quieras, pero Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. No cambia. Él sigue siendo el mismo. Nosotros como cristianos debemos de tener bien puesta nuestra seguridad, nuestro chaleco. Lo explicaba el miércoles y el miércoles lo anticipé y lo voy a explicar hoy. Y con esto voy a terminar. Durante años atrás, el mensaje de la iglesia siempre ha sido la salvación. Siempre ha sido
que te arrepientas de tus pecados, que tengas seguro tu lugar con Dios. Siempre ha sido eso. En los años 60 para acá el mensaje cambió. Y el mensaje fue de que puedes incursionar en la política, en las ciencias, en el arte, para que la iglesia se empiece a inmiscuir en el mundo y que empiece a gobernar. Ya vimos que fue falso, no fue cierto. La iglesia no gobierna, la iglesia no manda, no dirige, a pesar de que supuestamente por eso tuvimos esas concesiones, para que la iglesia tuviera un lugar preeminente en el mundo. Y hoy en esta situación dejaron bien en claro que no tiene ni un lugar ni siquiera preeminente, es no esencial, según el mundo. Pero según Cristo, dice la palabra de Dios, y lo expliqué el miércoles, solamente hay dos caminos. Y nosotros como cristianos, al menos como Iglesia de la Victoria, siempre lo he predicado. Lo que interesa es que tú tengas tu salvación asegurada. Lo voy a explicar de esta manera. Cuando nosotros no le hablamos a la gente realmente de qué tiene que ser salva, la gente muchas veces viene a nuestras congregaciones, pasa al altar, oramos por él, le hacemos una oración de que se arrepienta, pida perdón por sus pecados, reciba a Jesús en su corazón, y pensamos que automáticamente, porque ya hizo esa oración, ya es salvo. Resulta que esa persona se va de este lugar, llega a su casa y le dice a su esposa o a su familia, pues, ¿cómo te fue? Ahí está, pues no que querías ir a la iglesia, pues sí fue a la iglesia, y luego, pues no sé, algo sucedió, alguien predicó muy bonito, sentí la piel de gallina, pasé al altar, oran por mí y me dicen que ya soy salvo. ¿Salvo de qué? Pues no sé, pero salvo ya soy. Y esa persona que ya es salva, se va a vivir su vida como siempre la ha vivido. ¿Por qué? Pues ya es salvo. Porque no les hemos enseñado completamente, o muchas personas, o muchas iglesias no les han enseñado de que existe un problema, existe un destino fatal, es el infierno. Y cuando nosotros les enseñamos cómo es esta situación, muchas personas van a venir a la iglesia. Imagínatelo por favor de esta manera. Va alguien al doctor y luego el doctor le dice, oiga, tengo una medicina para usted. Resulta que desde que vino, estudiamos su caso, y ahora que vimos su caso nos dimos cuenta de que usted tiene una enfermedad mortal. Lo analicé con otros compañeros y efectivamente su enfermedad es mortal, se va a morir, pero antes de que usted viniera nosotros vendimos todo lo que tenía y hicimos una vacuna para usted, una medicina, ya no se va a morir. La persona le dice, bueno, pues me la tomo y listo, se acabó. Muchas personas creen que así es. ¿Por qué? Porque no les explican completamente cuál es la enfermedad. Y a lo mejor probablemente esa persona se va a tomar la medicina 2 días, 2 semanas, 1 mes, pero después va a decir, realmente estaré mal. Ahora resulta que el doctor es tan bueno y vendió todo lo que tiene para hacer una cura. Pero si viene y le explica verdaderamente, Señor, ¿sabe qué? Le tuvimos que volver a hacer estudios, usted tiene una enfermedad mortal. No importa lo que pase, usted tiene 10 síntomas mortales en su vida. Ya lo corroboré con algunas personas, volvimos a hacer pruebas y efectivamente llegamos a la conclusión de que usted se va a morir. Sus síntomas son estos, y por lo tanto a nosotros nos indica que su enfermedad es mortal. Y usted le da una pausa a esa persona para que empiece a reflexionar. ¿Sabe qué va a pasar? Esa persona primeramente va a empezar a pensar realmente en lo que está sucediendo en su interior. Y va a decir, verdaderamente estoy mal. No hay ninguna solución para mi vida. Entonces el doctor le dice, sí hay una solución. La solución es este medicamento, debe tomársela 1 vez al día. Esa persona religiosamente se va a tomar su medicina porque le explicaron bien de qué se está muriendo. Lo mismo sucede aquí. Mucha gente ni siquiera se da cuenta que peca. Por esa razón mucha gente se cree salva. Pero lo importante es que nosotros como cristianos, además de todo lo que sucedió con esta enfermedad del coronavirus y dejó todas estas cosas en descubierto, además de todo esto, nosotros como cristianos sigamos proclamando lo que Dios vino a este mundo a dejar en descubierto. Y lo que Jesús vino a dejar en descubierto es que todas, absolutamente todas las almas son de Él. Y el alma que peca, esa de morir. Y no quiero que tú te vayas a una condenación eterna. No quiero que te vayas al infierno o a la eternidad sin un Salvador.
Por lo tanto, arrepiéntete, pídele perdón a Jesús, vuelve tu corazón a Él. Y ahorita en esta situación creo que muchos han pecado de falta de fe. Muchos han pecado de miedo, de pánico, de temor, acostumbrados a vivir con el enemigo a la puerta y con Jesús, que es la salvación, en nuestra casa, y nosotros decimos, bueno, pues nosotros estamos seguros porque no salimos de casa, porque Jesús está con nosotros y Jesús está contigo. Dice la palabra bendita de Dios, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque Él estará contigo. ¿Crees sinceramente que Dios está contigo? ¿O tienes que renovar tus votos para con Dios? Porque si es así, quiero que hagas esta oración y le digas, Señor Jesús, yo sé que tú viniste a este mundo para salvarme, pero a veces me distraigo, escucho tantas malas noticias, escucho tanta mala información, que creo que no hay solución para esas cosas, que lo único que puede suceder es que alguien descubra una vacuna. Y ya cuando esté la vacuna, entonces todos vamos a salir más seguros. Cuando tú ya pagaste por nuestras enfermedades y sufriste por nuestros dolores. Cuando por tu llaga hemos sido sanados, Dios. Yo tengo testimonios, pruebas fehacientes en mi vida de que tú escuchas, Señor, a tu pueblo. Recuerdo cuando nos dijeron que Victoria, cuando antes de nacer, probablemente no naciera porque venía de alto riesgo. Y hoy es una niña sana para la gloria y la honra tuya. Cuando Jason fue al hospital y nos dijeron, no hay nada que hacer, este niño se va a morir. Y si no se muere, es mejor que se muera, porque probablemente quede mal. Tú ahí estuviste con nosotros. Nos has dado la victoria una y otra vez, Señor. En cualquier situación, en cualquier circunstancia, siempre has salido victorioso. Y en esa situación no va a ser la excepción. Simple y sencillamente dejó en descubierto esta enfermedad, que algunos somos religiosos y no creyentes, que algunos nos acostumbramos, que algunos tuvimos el pretexto correcto, que algunos es más lo que aprendimos a repetir que la unción que realmente se tiene. Y también quedó en descubierto, Padre Celestial, que para el mundo la iglesia no provee un servicio esencial. Creo que es tiempo de reconfigurarnos, es tiempo de cambiar, Padre Celestial, es tiempo de corregir el rumbo. No es posible que seamos considerados, Señor, un servicio no esencial. Te pido que nos ayudes a cambiar y que nos perdones. Me incluyo, perdónanos. Porque en qué momento, Señor, dejamos de proveer ese servicio esencial que es la salvación. Nuestro servicio, Señor, es lo más importante en el mundo entero. Porque si bien, Señor, no nos has llamado a hacer grandes empresas, a crear corporativos, no nos has mandado, Señor, a ser empresarios exitosos, sí nos has mandado a llevar las buenas de salvación a todas las criaturas, a todo el mundo. Si en el proceso sucede lo otro, qué bueno, son añadiduras, pero no es lo más importante. De nada sirve tener iglesias, mega iglesias, que sean consideradas servicio no esencial. De nada sirve tener una iglesia, Señor, llena de las mejores cámaras, de la mejor tecnología, con los mejores climas, con el mejor ambiente, si es considerada un servicio no esencial. De nada nos sirve, Padre Celestial, ser una iglesia que tenga toda una manzana, Señor, de instalaciones y seamos considerados un servicio no esencial. Perdóname, Señor, perdónanos. Necesitamos reconfigurarnos, necesitamos cambiar el rumbo, necesitamos volver a empezar, necesitamos poner una pausa, Señor, porque el mundo sigue considerando a la iglesia, o ha considerado a partir de esta pandemia a la iglesia un servicio no esencial. Esto da un paso, Señor, bien pequeño a la prohibición y a la persecución. Yo te pido que nos ayudes y nos guíes, nos guardes
y nos ayudes a cambiar, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Yo les quiero hacer una pregunta. Voy a terminar con esto. Si yo les dijera, hermanos, ya el domingo pueden venir a la iglesia, ¿cuántos asistirían? Déjenos un comentario en sus redes sociales o mándenos un WhatsApp, porque queremos poner en perspectiva lo que muchos van a contestar. Amén, 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 amén. Pero ya les he dicho, pueden venir y no vienen. ¿Se fijan que sí ha dejado en descubierto muchas cosas esta enfermedad? Yo quisiera que reconfiguráramos nuestro camino y pusiéramos atención hacia dónde vamos. Dios los bendiga, mis amados. Nos vemos mañana con el programa para los niños. Bendiciones.